Mi nombre es Dimitri Gurfinkel, yo soy especialista en gestión financiera senior del Banco Mundial, basado actualmente en la ciudad de Washington, Distrito Colombia. Sin embargo, viví muchos años aquí en México. Trabajé en Secretaría de Hacienda, trabajé en la oficina del Banco Mundial aquí en México, enfocado mucho en el tema de contabilidad gubernamental, y en esta ocasión tengo la oportunidad de moderar este eminente panel con representantes de diferentes países, diferentes sectores. Tenemos a John, el director técnico de IFAC, tenemos a María Teresa Castro, la titular de Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda, Sama, que nos acompaña también de Washington, es economista en el Fondo Monetario Internacional, y Yolanda, la subjefa de División de Análisis Contable. Más adelante voy a leer con un poco más de detalle sus currículums, pero en resumen creo que tenemos un panel bastante interesante, y el principal objetivo de esta plática es presentar los principales retos, tendencias, situación actual de temas relacionados con contabilidad gubernamental en diferentes países, así como a nivel global y regional. A continuación me permito rápidamente presentar a nuestro primer expositor, John Stanford. John se unió al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, IPSAS-B por sus siglas en inglés, desde abril del año 2005, y fue nombrado como director adjunto del Consejo en julio de 2008. A partir de abril de 2016 se confirmó como director técnico con sede en Toronto, después de un periodo en el que desempeñó su función en capacidad de ser responsable de este área. Como director adjunto, John fue coordinador del proyecto para el marco conceptual del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, el cual culminó con la publicación de dicho marco en octubre de 2014. Asimismo, fue el autor principal de los componentes del marco en cuanto a elementos de reconocimiento y medición. Participó también en otros proyectos, incluyendo el de sostenibilidad fiscal y beneficios sociales a largo plazo. John también tuvo la oportunidad de finalizar el actual plan estratégico y de trabajo del Consejo, y fue autor principal de más reciente análisis bienal 2015-2016 del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público. John también es parte del Instituto Británico de Finanzas Públicas y Contabilidad, CIFA, por sus siglas en inglés, desde enero de 2000, en el cual tenía funciones técnicas internacionales. A continuación, después de John nos estará compartiendo su experiencia Sama Masrani, quien actualmente desempeña como economista en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional. Samia se unió al Fondo Monetario en el año 2011 después de obtener su título de doctorado en Economía por la Universidad de Pittsburgh, y desde entonces ha trabajado en diferentes países, principalmente el del Grupo G20, tanto emergentes como en vías de desarrollo, en las áreas de supervisión bilateral, programas del fondo y la asistencia técnica. Su principal especialidad de investigación es la política fiscal, la aplicación de modelos empíricos macroeconómicos, la estimación de multiplicadores fiscales, la evaluación de estrés fiscal y de riesgos fiscales, y recientemente también ha tenido la oportunidad de profundizar su investigación en diferentes cuestiones relacionadas con política de gastos, incluyendo la inversión pública y las asociaciones públicas privadas, también conocidas como APPs. Más adelante vamos a contar con la participación de María Teresa Castro Corro. María Teresa es actuaria, egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 19 años de servicio en la Administración Pública Federal y actualmente desempeña, como ya comentaba, como titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como también representa a la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. Anteriormente ha sido directora general de Política Presupuestaria en la Unidad de Política y Control Presupuestario de la misma Hacienda.
y anteriormente directora general de Programación y Presupuesto en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. También ha sido directora de Control e Integración Presupuestaria en la UPCP, Unidad Política de Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y finalmente vamos a concluir este panel con la exposición de Yolanda Bascuñán. Yolanda es subjefa de División de Análisis Contable en la Contraloría General de la República de Chile, en la cual Yolanda ingresó en el año 1986. No voy a hacer aquí los cálculos, pero Yolanda nos puede puntualizar este tema. Es contadora pública y auditora de la Universidad de Santiago de Chile, con estudios en finanzas públicas, y también de manera paralela desempeña labores docentes en dicha casa de estudios. Anteriormente desempeñó como jefe de área de normas estadísticas en la misma Contraloría, formando asimismo parte del equipo que lidera el proceso de convergencia con las normas internacionales de contabilidad del sector público en Chile, de los cuales vamos a hablar gran parte de esta mesa. Muchas gracias y le paso la palabra a John. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. I'm going to start by saying a little bit about the IPSASB and what the IPSASB does and what it produces. So, to start off, we're an independent standard-setting board for public sector entities, and more specifically for public sector entities with a primary objective of delivering goods and services rather than making profits. We're based in Toronto. We have a secretariat of 8. Currently, we're busy recruiting one of those, so at the moment we're operating a little bit under strength. For the first time in 2016, we have a remunerated chair. He was over here earlier this week and in fact made this presentation on Tuesday to the closed session of CRESAIR. He's now had to head across the ocean to Portugal. So I'm here in his place. His name's Ian Carruthers. He spends about 3/4 of his time dealing with IPSASB. The other quarter, he is with his institute in the United Kingdom. Okay. There are 17 other board members. They're all volunteers, and they are from around the globe. If we take the Americas, there are members from Panama, Brazil, the United States. We have a single-layer governance structure that was introduced in 2015, and it really addressed an area of vulnerability for the IPSASB, because up until then, we didn't have any formal oversight of our activities. That governance structure is composed of the Public Interest Committee, and that includes representatives of the World Bank, the IMF, the OECD, and INTERSCI. And we also now have a consultative advisory group composed of a range of individuals, preparers, those with parliamentary experience, auditors, users. There are just over 20 members of the Consultative Advisory Group. That met for the first time last June, and it's already developed its approach, particularly looking at the barriers to implementation of IPSAS. In terms of our outputs, we currently have 35 IPSASs, International Public Sector Accounting Standards, that are current and in force. And they cover many of the main activities of government, so employee benefits, property, plant and equipment, financial instruments, inventories, some of the areas that we're going to talk about today. We have a single piece of literature on the cash basis of accounting. We're in the process of modifying that and making it, we hope, a little bit easier for entities to adopt. In particular, we're modifying the
approach to consolidation and making consolidation for entities on the cash basis less prescriptive. We're also emphasising that we see the cash basis of accounting as a stepping stone on the route to accrual rather than an end in itself. We also have 3 what we call recommended practice guidelines. They are dealing with financial reporting areas, but financial reporting areas outside the core financial statements. And this reflects a view that in the public sector, because of the nature of the entities we're dealing with, the core financial statements on their own can only give you a certain amount of information about an entity's activities and long-term financial condition. So those reporting guidelines deal with reporting service performance, projecting fiscal information over a period to provide more information than provided on assets and liabilities reckoned in the recognised in the financial statements. And we also have a recommended practice guideline dealing with what we call financial statement discussion and analysis. That's probably, you'll probably know that more as management commentary or management discussion and analysis, those of you who come from a private sector background. And lastly, and this was again a big step for us, in 2014 we issued our own public sector conceptual framework, and that acknowledged some of the aspects of the public sector that I've briefly talked about. That was a big step for us because until then we'd implicitly relied on the 1989 conceptual framework of the International Accounting Standards Board. IPSASs are developed by those with public sector experience for the public sector. We like to think that they're high quality global standards for application by non-profit seeking public sector entities. IPSASs deal with transactions and events in general purpose financial statements, and they set out principle-based requirements for recognition and measurement and also presentation. In the context of implementation of an accrual, recognition and measurement are the most challenging and key areas. IPSASs on the accrual basis, these 35 standards I've talked about, are mainly based on international financial reporting standards developed by the International Accounting Standards Board. But those IFRS are interpreted and modified for a public sector context where appropriate. Now, that may simply involve a modification of terminology. It may involve something rather more extensive. So our property, plant and equipment standard talks a lot about assets which are used for the delivery of services. We also have a few IPSASs on specific public sector topics, and those are developed really from first principles rather than taking an existing international financial reporting standard and adapting it. Probably the best known of those standards is IPSAS 23. That deals with non-exchange revenue, taxes and transfers in particular. And these are not transactions that are prevalent in the private sector. So we felt we needed a specific standard to deal with that. That's IPSASB's current strategic objective. And what it tries to do is to link financial reporting into
seem to be more. I want to get to that. It's all right. Look, okay. There we are. Sorry about that. That's the current strategic objective. I'm not going to go through it in any detail. What it tries to do is to locate financial reporting in broader public sector financial management. We're currently considering our strategic objective, updating it, and I think that this endeavour to see financial reporting located in this way is something which is going to be reinforced through our current through the development of our new strategy and work plan. That runs through some of the key projects which are currently underway or are planned. And we've got a range of projects and a balance between public sector specific projects and projects to develop standards which are drawn from IFRS. So as an example, we've got public sector specific projects dealing with, most importantly, social benefits, which is the biggest gap in our literature. Other public sector specific areas such as heritage, non-exchange revenue and expenses, we're looking at that again. We're looking at infrastructure. We're looking at public sector measurement. We also have projects where we are relying on IFRS. So we're looking to update our core standards on financial instruments, primarily to reflect IFRS 9, which was issued after we first published our course suite. We're also developing a revised standard on leases. And we sometimes find that as the project develops, public sector issues crop up that we haven't originally anticipated. And for the medium-term future, I think it's likely that we will continue with projects dealing with both those dimensions, but probably the focus will be on the public sector specific area, the area where there aren't any parallel IFRS that we can draw from. Right. I'm now going to come on more to the implementation side, and I'm going to talk a little bit about a publication that we issued 5 or 6 years ago called Study 14. My colleague Ian Carruthers has called it a hidden gem. I'm not sure I'd go quite that far, but I think it does include quite a lot of high-level, useful information for those who are either implementing IPSAS or moving more broadly from the cash basis of accounting to the accrual basis of accounting. It discusses areas such as the management of the process, the skills assessment training that needs to be undertaken for entities moving to accrual. It discusses some high-level general reporting issues, such as the way in which you move to adopt accounting policies, and it ends up with some slightly lower-level specific issues dealing with particular accounting areas. So, as an example, property, plant and equipment, agriculture, intangible assets. It also includes a range of quite helpful links to other guidance produced by preparers and those who have migrated to the accrual basis around the world. So it's not just dealing with IPSASB guidance, it's giving you the links to broader sets of guidance. What it does is to highlight some of the key success features of a migration to the accrual basis. So it discusses scope and mandate, commitment, looks at resources across IT, across human resources and financial resources, and talks about project management. And I'm going to run through each of those 4 areas now in a little bit of detail. The first one is scope and mandate, and the importance of having a clear scope and mandate. The first is whether you see your focus of change as specific to accounting, financial reporting, or part of broader financial management. And I've already said
that we in IPSASB now are very much trying to locate ourselves in the latter space. Does your migration to accrual encompass budget changes as well? To what extent is accrual information going to be used for broader macroeconomic and fiscal management purposes? How is it going to link in to the statistical basis of accounting, in particular government finance statistics? What is the extent and nature of the change? The types of entities, the types of sectors that you're going to involve. Are you going to restrict it to the budget sector? Are you going to bring in other areas, commercially oriented public sector entities, for example? Are you going to have a whole of government consolidation? That's very much likely to depend upon the political framework within the jurisdiction. Is accrual accounting going to be voluntary or mandatory? There's certain arguments in favour of a voluntary adoption of accrual, because it's likely that if an adopter makes a voluntary decision, they're going to have greater ownership of it, they're going to feel more committed to it. However, a voluntary approach is likely to lead to inconsistency between adopters. So, as with a lot of the areas I'm talking about, you have to balance a variety of considerations. The constitutional framework in the jurisdiction is undoubtedly going to play a role. In particular, the extent to which you're dealing with a federal, highly federalised jurisdiction or a highly centralised jurisdiction. That's probably going to condition the extent to which change is mandatory or voluntary between tiers of government. So, as an example, Brazil is a highly federal country, Peru more centralised. If we take Europe, Germany is a highly federal state, so you find that accounting change generally flows from the state level. The UK, regardless of some devolution, is a much more centralised country. To what extent is legislation going to be highly detailed, embedded in constitutions? Is it going to specify things to a very, very low level, or is it going to lead to much of the detail being in regulation? It's important that there is commitment both at the political and official administrative level. That will partially depend upon whether you have a presidential system, a congressional system, or a parliamentary system. It's important that there's a commitment to the change to accrual, not just from the governing party, the governing body, but also from the opposing party. Why is that important? Because unless it embraces both government and opposing party, changes of government are likely to lead to a modification of aims, possibly even a change of the overall, of the whole commitment to the accrual basis. You need to consider the extent to which there are going to be changes in appropriation and accountability processes contingent upon accrual. You need to consider the role of the Ministry of Finance in the overall framework of government, and then consider the changes you need to existing standard-setting bodies and regulatory bodies. You need to consider whether or not you have key fixers who can step in and advocate change if things go wrong. And it's important that there is legislative commitment to change. You need to consider the adequacy of existing IT information systems. In particular, the information that you currently hold on revenue and receivables
Taxation's likely to be a particular challenge. Expenditure, including procurement, payroll, assets and inventories, and the liabilities, including debt management, employee pension systems. You need to look at the information systems architecture, consider the degree of centralization and the degree of integration. As a rule of thumb, the higher level of integration, the greater the benefits. And looking at integration, a chart of accounts is essential. That's something that needs to be considered. And the maximum benefits are likely to be achieved where you have integration across the 4 areas that are illustrated in that slide. Budget, in-year reporting, the link to government finance statistics, annual reporting, and audit. It's important that you build capacity, so consider the needs of a project team. You do need a separate team. This is not something that can be done in the spare time away from the day job of existing individuals. You need to look at the capabilities of existing staff, ensuring that you have a mix of both technical knowledge, systems-based knowledge, and knowledge that is more broader than just the technical area. You need to consider how you're going to go about training. Are you going to use online training, train the trainers, bring in external trainers? Train the trainers is often considered a very appropriate approach and a cost-effective approach, but you do need to ensure that those who have technical knowledge also have the ability to impart that knowledge, and the 2 capabilities don't always come together. There are going to be big impacts on external auditors. It's going to fundamentally change the way that the audit process deals with financial reporting, and it's important that without infringing on the independence of the audit function, there is linkage between auditors and preparers. With any project management, there are going to be trade-offs between cost, time, and quality. A particular issue is the point at which you should publish your first set of accrual statements. Some entities feel that it's better to wait until they've got everything precisely right. Others feel that it's preferable to risk some qualifications in the early years of accrual statements, because that sets challenges in the public domain, it's transparent, and it emphasizes a commitment to improvement. What's the appropriate period of an accrual reform? Well, Study 14 does actually look at this in a little bit of detail. It contrasts short-term 1 to 3 years, medium-term 4 to 6 years, and the long-term over 6 years. It comes out with a view that 4 to 6 years is probably the optimal period. 1 to 3 years, you might have strong political support in the first instance, but it's probably not enough time, and it's going to lead to discouragement and potentially entities and individuals becoming demoralized. Longer than 6 years risks reform fatigue. There's a likelihood that individuals who are there at the start of the process won't be there at the end of the process, so they may lose ownership of the overall reform. So for that reason, Study 14 reckons that 4 to 6 years is appropriate. The final reference on that slide is to first-time adoption. And we now have a standard IPSAS 33, which parallels IFRS 1 in the private sector and provides certain reliefs for entities in the early years of accrual reporting. Now, this standard is not aimed at those who are just starting out on the path to accrual. It's basically aimed at those who are already well on the route to accrual reporting. So it provides
standard 3-year transitional relief periods for certain requirements, indicates whether those requirements have an impact on whether or not you can assert compliance with IPSAS. And many entities consider that dry run periods are highly useful prior to publication because they allow issues to emerge and to be resolved before you go into presenting a published set of statements. The project management is listed on that slide. I'm going to skip over that and simply say that you do need a gap analysis. The World Bank did a lot of work on this going back 9-10 years. What that gap analysis does is to firmly establish where you are now, where you want to be, and how you get from point A to point B. Things aren't going to go entirely according to plan, but it's far better to have a plan like this than not having one at all. And I'm going to end on a final thought, which is failing to plan is planning to fail. And that rings home because at the moment I'm busy trying to organise a conference next month, and I actually don't think that our planning has been as watertight as it should have been, and I'm now reaping the reward or disbenefit of that. Okay, thank you, and I'll answer questions probably at the end. Dimitri. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Exactamente, guardemos las preguntas al final. Va a pasar una persona que nos apoye con el micrófono, así que tomen nota si tienen alguna duda. A continuación pasamos la palabra a Sama, que nos va a platicar un poco específicamente del tema de evaluación de riesgos relacionados con los registros contables de APPs, de asociaciones públicas privadas, desde el punto de vista de implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público y también administración de riesgos fiscales. Thank you, Dimitri. Good afternoon, everyone. My name is Sama, and I'm from the International Monetary Fund. I would like to talk to you today about the accounting of public-private partnerships following best international practices. And I'd like to tell you about an IMF World Bank tool that we built to help accountants, statisticians, policymakers evaluate and understand the fiscal implications from these PPPs. Before I start telling you why this is important, can you raise your hand if you know what a public-private partnership is? Okay, so maybe half of the room. So I will give you a quick example so that I can keep your interest until the end, so you know what it is. Let's take an example of a highway, right? So a government wants to build a highway. Traditionally, the way they have been doing things is they will hire 3 private firms. One to construct it, they will finance themselves, maybe they will issue a bond, one to operate, one to maintain. So you hire different private firms for this purpose. In a PPP, you basically hire just one private firm to do all of these things. So that firm will bring the financing, will construct, will operate, and will maintain, okay? And why this is good? Because presumably you incentivize the private firm to, first of all, maintain better because you bundle all these operations, and they have a lifetime kind of costing approach, okay? So that's the idea behind a public-private partnership. So now why is accounting for public-private partnerships important? Today in the world, you have heard probably about very large infrastructure needs that are evaluated at $1 to $1.5 trillion per year. And in Latin America, it's about $300 billion. So this is a very important debate right now among policymakers about how do we close this infrastructure gap. And many countries are looking to public-private partnerships. And these tend to be off-balance sheet
liabilities. So there is not at the moment consistently across countries an international standard that is being followed where you put these liabilities on the balance sheet of the government. So this could lead to potentially to, let's see, how do we? So the right one. The right one. Right. I think you've got a pointer on the screen. Yes. Okay, so we have a potential problem of what we call the fiscal iceberg. In many countries, after the financial crisis, like Greece, Portugal, Spain, Ireland, we have seen that because these liabilities were off balance sheet, suddenly there were surprises and they discovered that, between one night to the next, we have 10% of GDP in debt that we didn't know about. Okay, so this is why at the International Monetary Fund, we are focused on macroeconomic stability, and this is why accounting for them is very important. So we make sure that there's transparent disclosure of all these PPPs being signed in the world. Why? Thank you. Next one. Next. Yeah. No. Yeah, to point it. Okay, before, the one before. Sorry. Perfect. Okay, so currently what are the best international practices out there? There are three dimensions. One is how you budget for these long-term contracts, 30-year contracts. One is how you account for them in the financial statements, and one is statistical reporting. So in every one of these three, there are best practice standards out there. Like in budgeting, there is the IMF Fiscal Transparency Code. Here we want to make sure that if you sign a 30-year contract, you are budgeting for the next 30 years, right? Ideally in accrual budgeting, you do that, okay, so that you don't have a bias between PPP or traditional procurement. Accounting, the relevant standard that we are following is the IPSAS 32, Service Concession Arrangements Grantor. And the question here is how are you going to put PPPs on your income statement, balance sheet, cash statement. And in statistics, we also have an IMF standard, GFSM 2014, and Public Sector Debt Guide. And the question here is how you're going to report PPPs in your deficit and debt indicators. So ideally, you would like to see all these three dimensions consistent with each other. So you do the things correctly according to each, but we see that in many countries this is not the case. So typically the accounting standard is more advanced than statistics or budgeting. But ideally, we would like to see that all three are eventually following best practice. So let me now tell you about IPSAS 32, because this is the standard that we are basing our tool on. So IPSAS 32, how does it account for a given PPP? It was adopted in 2011, and it takes a very strict approach to whether you put these on balance sheet or off balance sheet. Basically, first you have to determine, is this a public asset or a private asset? So if we're talking about the highway example that I gave you at the beginning, the question is basically what I'm constructing here, that non-financial asset, should that be on the private firm balance sheet or on the public sector balance sheet? And basically IPSAS says that following the control approach, we need to understand who is controlling this asset. If we decide that the government has the control, then both the asset and liabilities should be on the balance sheet of the government, regardless of whether who is financing the project. So it could be that the private firm is borrowing to finance this road, but we still put this on the balance sheet of the government. Okay? So, and this has important fiscal implications. It means that for very large contracts that are being signed around the world, I mean, in low-income countries, we're talking about a stock of 10% of GDP. It means that we have to put all of this in the headline debt of those countries, and they have to show up in deficit the same way as if this road was built traditionally. So it doesn't matter if it's PPP or not. It removes this bias completely.
So when we talk with policymakers in different countries and we tell them that about this accounting approach, they get very surprised when we say that most PPPs will probably go on the balance sheet of the government. And the reason is they think of a PPP, they think of some kind of ideal PPP contract in their mind. And what they think of perhaps is one where they have the private sector has full economic ownership and retains completely the risks in the project throughout the long-term period. And the government then doesn't offer any guarantees to this project. So in this case, if this was the case, then this wouldn't impact the deficit or debt, yes. And it might even bring in revenues to the government. However, in most projects that we have looked at, most contracts that we have seen, it is not the case. So most of them would probably be on the balance sheet of the government because the government offers typically many guarantees in this project, and the asset typically transfers after the end of the contract to the government. So what is the current practice today in implementing this strict standard for PPPs? Well, there are some countries already implementing it, like Australia and New Zealand, already even budget according to accrual accounting principles. And in Latin America, Peru and Colombia also follow IPSAS 32, and Chile is also trying to adopt IPSAS 32 by 2018. And if your country is on a cash basis, you can still do something in the meantime to report things from PPPs, or even in the IMF, we have been telling countries, even if they're on cash basis, if they have a program with the IMF, that they can already report as if they were following IPSAS. So even if you're not accrual, we take your big PPP projects and we pretend that you're already on IPSAS 32 and we just do it that way, okay? So there is hope that you can still do something in the transition period. So now let me tell you about this tool that can assess a PPP contract, how you can account for it, and how you can report it. So why did we develop this tool? Because we got a lot of requests from country authorities that they have very complex contracts that are very long, maybe 200 pages long contracts that are maybe sometimes hard for economists or accountants to understand because there's a lot of legal language in there. So we developed this tool to help a user give a user-friendly approach. You know, what are the main things that you need to find in a contract for you to know how to account for this? Okay, so we take a project-by-project approach. It's not for all the PPP contracts that you have signed, so you may want to implement it for your biggest projects, maybe pick a few to start, okay? It's consistent with IPSAS 32 GFSM 2014, and it gives you results on accrual and cash basis. So it will ask the user some data from the contract that you can pull out, hopefully easily. What is the construction cost? How long does construction last? What is the maintenance cost, etc. And it asks you for some macro data like GDP, exchange rate, etc. So we can do some sensitivity analysis. What if demand, for example, for the road doesn't turn out to be as you expected? What will this imply, right, for fiscal risk? And then once you enter this data, it produces automatically three things. First, the impact of this PPP on your accounting and statistical tables, a summary fiscal risk matrix of the project, and sensitivity analysis to changes in different macro indicators, or you could add other shocks, like what if this project were to terminate suddenly for some reason? So the way it's structured, it's based on 5 elements, kind of a decision process. First, we ask the user who is starting this project. It is a central government, is it the local government, or is it a state-owned enterprise? Who is in control of the asset? So there's a series of questions to determine this. Who ultimately pays? Is it the taxpayers or the direct users of the road? And how is the payment done over time? And are there any additional guarantees?
So to give you just a flavor of the results from this tool, it generates automatically, once you enter the basic information from the contract, it generates kind of from the moment you sign the contract until the end, even if it's 30 years, this chart would be for the next 30 years. What would be the expected cash flow for the private partner? And the second part is the fiscal impact. So on the balance sheet, the government assets, liabilities, accrual balance, and cash balance. Then these are the financial statements, also automatically produced. It will show you the debt of the government, including this PPP and excluding the PPP. So what does that contract do to your debt? And what does it do to your fiscal indicators? And here we have some sensitivity analysis for shocks. For example, here we show the impact of a termination of the contract, and now it has to come to the balance sheet. I mean, it has to be transferred to the government before its legal day, initially agreed date. Let's say it terminates in 2020. So what's the impact on? Obviously, the cash balance would then deteriorate suddenly, but you would remove it from your balance sheet. And finally, we also have produced, these long-term contracts have all kinds of risk-sharing arrangements between the government and the private sector. There are so many different types of risks involved. So we have grouped them under 11 main risks. Actually, there are 52 subcomponents of these 11 risks. For example, construction risk. This is the risk that, let's say at the beginning of the project, you say, okay, this project will cost $1 billion. It could turn out after you start constructing it that, well, maybe it's going to be 1.5 billion. We were wrong. So then who pays for this additional 500 that we discovered? That is determined by the contracts usually. Whether the government can take on some of this additional overrun in construction or not. So there are various risks here. There's demand, etc. And we help the user fill in questions to understand the first three things, the first three columns. Allocation, so who is bearing this risk? Is it the public, private, or both? What is the likelihood of this happening based on your experience in your country? Is it low, high, medium? And what is the impact on public finances if this were to materialize? Are we talking about large sums or small sums? And as a result, we kind of give a grade for risk rating based on likelihood and fiscal impact. So if this is a very likely risk and it is likely going to wreak havoc on your accounts, for example, here demand risk is the case, then we would say the risk rating is critical. Then we ask you, do you have a mitigation measure in place? And if you don't have a risk mitigation measure, then this would be a very high priority risk that the government should address. So the idea here is it gives the government a useful tool to understand the matrix of risk sharing and what areas need to be addressed and what risks need to be mitigated. So to conclude, PPPs are very hotly debated right now. And they can bring efficiency relative to the traditional way of delivering infrastructure, but we need to be vigilant and make sure that there's transparent disclosure and we follow best practices in accounting and reporting for these complex contracts. And I hope that the tool that we've developed with the World Bank would be useful for many countries to be a tool for you to account for PPPs. Thank you. Muchas gracias, Sama. A continuación, le pasaremos la palabra a María Teresa Castro Corro, quien nos platicará de la experiencia de México en cuanto a la armonización contable nacional y los próximos retos en materia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo tengo dos roles en el cargo que ocupo. Uno como titular de contabilidad gubernamental
y el otro como secretario técnico de CONAC. Entonces voy a hablarles de la experiencia desde mi rol de secretario técnico. La presentación. ¿No? Okay. Para poner en contexto, estas son las características que tiene nuestro país. Es una república representativa, democrática, laica y federal, representada por 32 entidades federativas, con más de 66 lenguas, y lo importante aquí es una extensión que tenemos de punta a punta, más de 4.500 kilómetros. ¿Por qué pongo esto en contexto? Porque los niveles de gobierno que hoy tenemos a nivel federal, tenemos cerca de 211 entes públicos. A nivel estatal, 1.971, y a nivel municipal tenemos 2.457 municipios y entidades paramunicipales 1.434. El total de entes públicos que México tiene suman 6.077. Y esto, ¿cuál es la complejidad que nos estamos enfrentando? Que todo esto, todos los niveles de gobierno, tenemos una única ley. México es de los países que ha unificado en materia de contabilidad gubernamental una única ley para todo el país. La complejidad que tiene tener una única ley parece muy bueno porque homologa conceptos. Sin embargo, la implementación de llevar una única ley con tanta diversidad cultural, partidos políticos, cuestiones inclusive tecnológicas. Hay estados que están muy avanzados y hay estados que tienen muchos municipios y no podemos llegar a ellos. Esto genera una alta complejidad y para ello hay un órgano regulador, el CONAC. ¿Quién de ustedes trabaja en gobiernos o contabilidad gubernamental? Ok, pocos. La mayoría no sé si conozca el CONAC. El CONAC es un consejo, no tiene estructura orgánica. Lo preside el secretario de Hacienda, es un órgano colegiado donde participan algunos gobernadores de estados, presidentes municipales, la Auditoría Superior, Función Pública, y los gobernadores y presidentes municipales van rolando cada 3 años. Este colegio aprueba las normas que una vez aprobadas, mi rol como secretario técnico es hacer que todo el país las implemente. Yo no tengo voz ni voto, simplemente soy el vehículo que hace que lo que autoriza el Consejo se lleve a cabo en la práctica. Pareciera fácil. El Consejo fue instalado en el 2009 y en este año hubo la designación del comité de sus reglas de operación, los postulados básicos, los momentos contables que fueron definidos para los ingresos y los egresos, los clasificadores presupuestarios, los lineamientos de indicadores. Y año con año se iban viendo las necesidades. En 2010 se emiten nuevas disposiciones, el plan de cuentas ya se unifica, el manual de contabilidad a nivel global, las reglas de registro y valoración del patrimonio, el marco metodológico para que tuviéramos cuentas públicas. Anteriormente cada uno emitía su cuenta pública, hoy está armonizada y todo el país, independientemente si eres la federación, los estados o los municipios, hay formatos estándares. Ustedes como estudiantes, como contadores, pueden hacer análisis hoy en cualquier página de las entidades federativas porque hay formatos homologados. Así fuimos avanzando año con año. En el 2013 se ve la necesidad de publicar y transparentar esta información. Y los que estamos en el sector público es muy conocido el título quinto. Es el título quinto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde establece ciertos formatos. Estos formatos sirven a la auditoría, sirven a las distintas instancias fiscalizadoras para poder evaluarnos. En 2013 hubo un diagnóstico para ver cómo iba el avance. Pareciera fácil una vez emitida la ley,
Sin embargo, daban un plazo para su implementación y ese plazo siempre nos alcanzaba. Y dábamos un artículo transitorio y dábamos una prórroga. Se cumplía el plazo y nuevamente no cumplíamos y dábamos otra prórroga. Y así nos fue pasando el tiempo hasta que llegó el 2015, la fecha fatal para el cumplimiento de la armonización contable. Esta fue en diciembre del 2015, donde ya se determina desde el nivel federal hasta el nivel municipal. Esta es la historia por la que pasó la Ley de Contabilidad Gubernamental. Se tuvo que reformar la Constitución porque cada estado y municipio pues son libres y soberanos. Y para poder homologar se respeta su soberanía en el aspecto político, tenemos la diversidad cultural, pero hoy la Constitución sí nos señala de esta obligación a nivel de contabilidad gubernamental. Es un gran avance, es un referente y bueno, uno que lo vive parece fácil. Sin embargo, el Banco Mundial, el BID, han tomado también nuestra experiencia como un referente. Surge la reforma, se promulga la ley en el 2008, en diciembre, se publica y en el 2019 empezamos a operarla. Es en el 2012 cuando se emite la obligación del título quinto, que es la cuestión de transparencia, y ahí la Auditoría Superior empieza a jugar un rol muy importante en lo que es la fiscalización de los recursos federales. Yo creo que este es el origen de lo que hoy es la Ley de Disciplina Financiera. Una reforma más en el 2013, donde diversos recursos de FAEP y FAETA también se da una especial fiscalización para toda la homologación de la nómina de los maestros, que fue muy sonada en los medios. Y en el 2015 es el punto que vengo a destacar. En 2015 yo soy secretaria técnica del CONAC, que es el Consejo Nacional de Armonización Contable. De las 32 entidades federativas que integran nuestro país, esta reforma señala la obligación de constituir un Consejo Estatal de Armonización Contable. Ellos no tienen la atribución de normar, pero se vuelven una ventanilla para poder implementar la normatividad en materia contable. Porque, reitero, CONAC no tiene una estructura y al no tener una estructura es muy difícil llegar a todos los rincones de nuestro país. Ahora, estos consejos administran y la información de toda su entidad federativa, de todos los municipios, integran la información de tal manera que esto se vuelve una red, un consejo y muchos consejos estatales. Y cada consejo estatal recopila la información de su estado con sus municipios. Es una teoría de redes. Y los flujos de información se vuelven los sistemas donde se recopila esta información. En 2016 hubo otras reformas, que es la inscripción en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios, y en el 2016, que es la última reforma, que es la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. Muy bien. Para poder operar con estos CACEFs, que son los centros de armonización, tuvimos que definir las reglas del juego. Y estas reglas del juego fueron publicadas en febrero del 2016. Lo que se establece en estas reglas es la definición de las atribuciones que tienen estos consejos, el establecimiento de la participación de la Auditoría Superior, una herramienta para poder comunicarnos el Consejo Nacional con los consejos estatales, y ahí se dice qué vamos a medir. El informe de resultados, ahí ya se plasma para poder medir. Anterior a esta reforma, el titular de contabilidad gubernamental medía el avance en la armonización contable.
Sin embargo, no es objetivo, no puede ser juez y parte. En esta nueva reforma, la Auditoría Superior juega un papel muy importante porque ellos, al ser autónomos, evalúan el avance en materia de armonización contable. Con esta estrategia, el día de hoy, en la página de CONAC pueden consultar el avance, por ejemplo, en cuentas públicas del año 2014. A nivel estatal, todos ya han cumplido. Ya está armonizado. El país a nivel estatal se encuentra armonizado. Lo que no se había logrado es llegar a los municipios. El año pasado, con un apoyo con la Auditoría Superior y todas las auditorías locales, pudimos recoger los datos de las cuentas públicas y por primera vez llegamos a nivel municipal. De los 2.457 municipios, logramos llegar a 2.055, lo que nos da un avance del 83% a nivel municipal. Esta información se encuentra disponible en la página de CONAC con el informe correspondiente y avalado por el auditor local de cada entidad federativa. Otra de las acciones que se ha tenido para lograr la armonización contable es hacer convenios con la propia auditoría y asignar recursos desde el presupuesto de egresos para apoyar a las entidades federativas en diversas estrategias. Uno de los alcances que se tuvo con estos recursos fue capacitar de manera virtual a las entidades federativas. Esto abarata costos y homologa criterios, acorta distancias y logramos tener una meta de 45.991 servidores públicos capacitados. Esta es una herramienta, como señalé, en esta red los auditores y los consejos estatales son los que evalúan, pero para poder recabar toda la información se está generando una herramienta tecnológica llamada CEVAC. Esta herramienta es un llenado de reactivos con un marco de referencia que determina la Auditoría Superior. El ente fiscalizador se determina su grado de avance, se autocalifica. Llega la Auditoría Superior, revisa la congruencia de esta información, da su evaluación correspondiente y una vez con el aval del auditor local más el visto bueno del Consejo Estatal, lo mandan esta información al CONAC para que en mi calidad de secretaria técnica, ahora sí la información de todo el país la pueda integrar y reportar en la página institucional. Otro de los avances que se está teniendo es que a través de un convenio entre CONAC y la Auditoría Superior, eso es reciente, para el 2017, se crea un portal de cuentas públicas donde la Auditoría Superior está cediendo los derechos a CONAC para tener información financiera. Esta información es una balanza de comprobación donde va a entrar a la herramienta y a través de reglas de negocio va a generar los formatos estandarizados de CONAC y el estado financiero. La idea es de que avancemos a generar bases de datos que posteriormente pongamos a disposición de todos ustedes, de todo el público, para que podamos evaluar dónde estamos y hacia dónde vamos. Nos hemos enfrentado en esta diversidad que tienen los municipios, que hay municipios que no cuentan con presupuesto o no cuentan con una herramienta tecnológica o contratan un servicio que suele ser caro y no necesariamente cumple con las reglas emitidas por CONAC. Es muy distinto un enfoque de un contador privado a la especialidad que se tiene en la materia gubernamental. Lo que se está promoviendo es tener una herramienta base que cumpla con las reglas básicas de CONAC
y que se ofrezca de manera gratuita a los municipios que así lo determinen, para recortar la brecha y ampliar la cobertura. Y como todo, nada es perfecto, han pasado ya algunos años, de 2009 a la fecha, y seguimos trabajando en la armonización. Tenemos retos, yo creo que uno de los más importantes retos es mejorar la calidad de la información en materia contable, continuar con el apoyo de capacitación, porque en municipios la rotación es muy dinámica. Cada 3 años hay cambio de gobierno y desafortunadamente las prácticas a veces se llevan hasta la silla, de tal manera que no hay un legado. El capital humano que aprendió en esos 3 años se va y constantemente tenemos que estar dando capacitación. Ahora, no todos los cambios de gobierno ocurren en el mismo calendario. Entonces, como secretario técnico, es una capacitación constante la que tenemos que dar a los 2.457 municipios y no es muy común, pero también hay municipios que están haciendo, como es el caso de Puerto Morelos en Quintana Roo. Es de nueva creación y tenemos que estarlo capacitando. Tenemos que ampliar la cobertura porque, como ya señalé en las láminas anteriores, llevamos un 87% de municipios y la idea es que lleguemos al 100%. Tenemos que hacer una homologación de criterios y, por supuesto, que CONAC emitió la norma y la ha emitido en distintos momentos de la historia. Al día de hoy debemos de ser también autocríticos. A pesar de que CONAC es la autoridad, hay que hacer una revisión y por supuesto que ustedes como contadores, los que pertenecen al colegio, al instituto, son parte importante de la generación de las normas de contabilidad, porque CONAC las aprueba, pero previo a la autorización de CONAC hay un comité formado por técnicos, donde se estudia, se analiza y se ve el impacto para poder hacer un estudio serio, ya que su impacto es muy importante y de alta trascendencia por ser norma única. Todos y cada uno tenemos la responsabilidad de seguir avanzando para lograr los retos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias. ¿Se escucha? Gracias. Gracias. A continuación pasamos palabra a Yolanda Bascuñán, que nos va a compartir la experiencia de Chile en cuanto a las reformas relacionadas con la convergencia con las normas internacionales de contabilidad del sector público, así como los próximos retos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante contar nuestra experiencia. Chile es un país, estamos tan alejados de todo, ¿ya? Nosotros estamos desde el 1 de enero del 2016 implementando las normas y queríamos contarle un poco cómo ha sido nuestro proceso. Claramente nuestro país es mucho más pequeño, ¿ya? ¿No es cierto? Imagínense, yo miraba y nosotros el número de entidades es el número de entidades federales que describías tú ahí, es el número total de entidades que van a esta convergencia de las NIC-SP, para que ustedes también se ubiquen en el contexto. Y ahí eso es algo bien importante cuando se hablaba del estudio 14. El estudio 14 lo primero que dice es que cada país tiene que evaluar las ventajas y desventajas cuando va a empezar en un proceso de este tipo. Y en el caso de Chile, lo que nos llevó a llevar este proceso fueron las siguientes ventajas. Lo primero es que somos atípicos en la región, que somos la Contraloría General de la República, es la entidad que, además de llevar el control externo, además lleva la contabilidad de la nación. Y en ese contexto, ¿cómo se lleva la contabilidad? La contabilidad se lleva en que la Contraloría dicta las normas, es decir, la Contraloría no necesita de una ley especial para emitir las normas. Y por lo tanto, la Contraloría dicta las normas y también tiene la función de consolidar y agregar información. Y cada una de estas entidades de las que vamos a hablar tiene que desarrollar en forma descentralizada la contabilidad, ¿ya? Cada una en forma descentralizada.
para que se entienda un poco el modelo. Entonces, claramente no tenemos que ir al Congreso a discutir una ley y tampoco tenemos que entrar en conversaciones con el Ejecutivo, porque la Contraloría tiene esta facultad que es muy importante de dictaminar las normas. Otro aspecto importante y ventaja que vimos en el proceso es que la Contraloría del año 1986 tenía una contabilidad que tomaba como base el principio de devengo y puesta en marcha, que son principios fundamentales para poder ir a las NIC-SP. Y también otro aspecto importante era el hecho de que nosotros teníamos desde el año 86 integrado el presupuesto y la contabilidad, ¿ya? Ahora, siempre que uno habla en estos términos se ve todo muy ordenado, pero sabemos que siempre en la práctica hay deficiencias dentro de la contabilidad base de vengado, ¿no es cierto? Y también la otra ventaja era que teníamos a partir del año 2004 un presupuesto en base de vengado. Eso ayudó mucho, dado que teníamos esta integración contabilidad-presupuesto, a poder llevar una contabilidad en base de vengo mucho más afinada, ¿ya? El otro tema importante también era el tema de que a partir del año 2004 contábamos con un sistema integrado que tenía los procesos de presupuesto, contabilidad y tesorería y compromiso, también presupuesto, compromiso, contabilidad, tesorería, en este sistema integrado de todas las entidades de la cobertura. Entonces eso también daba una fortaleza importante. Y finalmente lo que nos ayudó era que dentro del sector privado Chile ya había adoptado las IFRS para la aplicación de las empresas del ámbito privado. Entonces, en ese contexto contábamos con profesionales, si no bien capacitados en NIC-SP, pero por lo menos tenían una capacitación en IFRS que nos iba a permitir un conocimiento base. En ese contexto, nosotros tomamos la decisión de ir a un proceso de una adopción indirecta de las NIC-SP. Lo llamamos así porque lo que hizo Chile fue tomar en ese momento las 32 normas que estaban emitidas y se llama indirecta no porque nosotros hagamos excepciones a las NIC-SP, sino que respecto de cada norma, se estudió cada norma y se fueron tomando las decisiones de las políticas que se iban a seguir. Entonces, por ejemplo, para aterrizarlo un poco, tenemos la NIC-SP 17 que habla de los activos fijos, ¿cierto? Esa NIC-SP 17, desde el punto de vista de la valorización, permite que se puede llevar costo histórico o revaluación. En el caso de Chile se toma la decisión de ir a costo histórico y por lo tanto la norma, por eso llamamos nosotros que es una adopción indirecta, la norma chilena solo habla en materia del activo fijo del costo histórico y toda la parte de la norma que tiene que ver con revaluación queda fuera de nuestra norma y por lo tanto eso lleva a simplificar un poco el cuerpo normativo que es bastante complejo para que las entidades lo puedan comprender, porque entregar la NIC-SP, el cuerpo normativo completo a una entidad sin darle alguna orientación es bastante complejo porque ustedes han visto, yo creo la mayoría esas normas y son de un volumen significativo, ¿ya? Con esta decisión de ir a esta adopción indirecta, en el caso de Chile, nosotros lo que hacemos es establecer un plan para el diseño de las normas que cubrió del año 2010 al 2015. Ese diseño se hizo muy participativo en el sentido de que dada que las normas abarcan las funciones de distintas entidades, ¿no es cierto?, tratamos de que en cada una de las funciones estuvieran reflejadas en el estudio de los proyectos de normas. Entonces, contamos con entidades, con empresas consultoras y con universidades. En conjunto fuimos viendo cada norma y se trabajó como un proyecto. Y en definitiva, la norma final que sale respecto de cada tema es la norma que es consensuada con este equipo de entidades. Bueno, todo ese trabajo culminó el año 2015 con la emisión de la resolución número 16. ¿Qué tenemos en esa resolución? Es el marco normativo que suma las 32 normas y también está ahí el plan de cuentas que va a regir la contabilidad a contar del 1 de enero del 2016. Desde enero del 2016 comienza la implementación de las normas. La implementación de las normas, lo primero que tuvo que tener fue elaborar un instructivo de primera adopción, que está basado en la NIC-SP 33, ¿ya? La primera adopción bajo NIC-SP es bastante compleja y en el caso de Chile también tuvimos que sacar una norma especial para la primera adopción de la cual voy a hablar posteriormente. Otro aspecto importante es que la implementación ya tiene que tener un plan en cada una de las entidades. Entonces la Contraloría
obligó a las entidades a generar un plan de implementación a partir del año 2016 y que comprende hasta el periodo del 2018. Esas entidades tienen que preparar estos planes y sean remitidos a la Contraloría General. Se hizo una capacitación masiva el año 2016 para efectos de poder y ahora dar a conocer lo que era la norma Resolución 16 a las entidades. Y también creamos un consejo consultivo que tiene por objeto mantener este grupo de entidades que nos sirvió en la primera etapa para el estudio de los proyectos, para darle continuidad en el tiempo y que podamos seguir estudiando las normas, las nuevas normas que se emitan y también empezar a estudiar ya casos más complejos que hay que analizar. Esperamos que este periodo de implementación termine el año 2018 con la primera emisión de estados financieros, nosotros llamamos Full NIC SP. ¿Ya? A partir del año 2019, ¿no es cierto?, ya entramos al periodo de post-implementación y ahí para nosotros lo más importante en ese periodo va a ser empezar a que las entidades empiecen a tener una difusión de lo que es los estados financieros bajo esta norma y que podamos enfatizar todo lo que es el análisis de los estados financieros del sector público bajo esta nueva normativa. ¿Ya? En este contexto, yo les comentaba que habíamos emitido la norma, ya emitimos el plan de cuenta, también emitimos un manual de procedimiento, ya un manual de procedimiento donde está la operatividad de todas las normas, de las 32 normas. Y emitimos el instructivo de primera adopción, también en el año 2015. Este instructivo de primera adopción establece un periodo de transición, pero para ciertas materias que son específicas. En el caso de Chile, las materias específicas son la infraestructura pública, los bienes concesionados, los bienes militares, ¿ya? También algunos temas relacionados con beneficios a los empleados. Son todos temas en los cuales, ¿qué pasa? Las entidades tienen hasta el año 2018 para poder implementar e incorporar los activos que no estaban reconocidos bajo norma anterior. La primera adopción, ¿qué hace? Cuando yo digo que Chile entró el 2016, quiere decir que todos los hechos económicos que se generen a partir del 1 de enero del 2016 se registran bajo Resolución 16. La primera adopción tiene que ver con aquellos activos que no estaban reconocidos al 1 de enero, porque la norma anterior no lo obligaba, y entre ellos el más importante para el caso de Chile es la infraestructura pública. Porque en el caso de nosotros, la infraestructura pública, si bien se contabilizaba, se reconocía como gasto. Bajo esta norma tenemos que reconocerla como activo. Y eso es uno de los principales, junto con las concesiones, que en el caso de Chile es un área muy importante de este periodo de transición. Entonces, para estas materias, las entidades tienen estos 3 años para poder hacer la incorporación de los activos. Entonces, ahí hablamos. En materia del periodo de transición, nosotros establecimos un periodo de transición general, que es el año 2016, que es el que tienen todas las entidades, y entidades, por ejemplo, como la misma Contraloría General, solo tiene el periodo 2016, dado que es una entidad de menor complejidad. Pero aquellas entidades más complejas tienen hasta el año 2018, como les decía, pero para poder tener autorización para hacer uso del periodo de transición, tienen que solicitar a la Contraloría y fundamentar las razones por las cuales van a hacer uso del periodo de transición. En la actualidad tenemos 43% de las entidades de la cobertura no hicieron uso del periodo y dijeron que en el año van a tener totalmente implementada la norma. 32%, 2 años, y el 25% restante en 3 años. Esta es una mirada, antes de venirme hacia acá, al seminario, pero es una mirada bien dinámica, porque ¿qué nos ha ocurrido? Que muchas entidades que el año 2016 dijeron que usaban solo el 2016, ahora el 2017 están volviendo a pedir autorización. ¿Por qué? Porque recién están internalizando la implicancia de la norma en sus servicios. Entonces, ese tema de la transición es un tema bien dinámico. Les hablaba yo en términos generales que se había establecido, ¿no es cierto?, que había que hacer un plan de implementación. Entonces, ¿qué hicimos? Se trabajó con un organismo internacional para poder establecer un modelo de plan de implementación. Ese modelo cubría 3 áreas. Uno que tenía que ver con el desarrollo normativo y que ya es un análisis más de cada entidad respecto de las brechas que tiene respecto de cada norma en particular, para ver cuáles le inciden directamente, ¿ya?
y, por ejemplo, el tema de las concesiones le va a incidir directamente en lo que nosotros tenemos como Ministerio de Obras Públicas, pero hay muchas otras entidades que no van a estar afectadas por el tema de concesiones. Entonces, en esta primera área del análisis de las brechas. La otra área importante era el área que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Aquí lo importante es que cada entidad desarrolle su propio plan de capacitación al interior de la entidad con la colaboración de la Contraloría General, pero también tiene que generar espacio al interior de las entidades. El otro tema era la gestión de procesos y sistemas, porque si bien nosotros tenemos un sistema integrado, hay una serie de sistemas verticales que también tienen que estar alineados con este sistema integrado y también tienen que contribuir al cumplimiento de la norma. Y lo otro era la gestión del conocimiento, que para efecto de nosotros es algo muy relevante, porque en esto de las NIC-SP, en el caso de nuestros países, los servicios tienen que ir conversando los avances, mostrando las nuevas metodologías que están inventando para valorizar determinados activos. Entonces, la gestión del conocimiento y el traspaso de buenas prácticas es muy relevante en este proceso de ir hacia las NIC-SP. Bueno, en ese contexto les decía que emitimos la guía. Se entregó esta guía a cada entidad que tuvo que remitir este plan a la Contraloría. Ese plan está firmado por el jefe de servicio, por el jefe de finanzas. También en ese plan están obligados ellos a establecer un equipo líder, que es el equipo que es la contraparte de la entidad con la Contraloría General para poder hacer este seguimiento en el plan, ¿ya? Y en ese contexto hemos recibido un 79% de los planes. Ahora, durante este periodo, estamos justamente tratando de ver qué pasa con aquellas entidades que no han emitido ningún plan a la fecha. Conjuntamente con eso, creamos lo que era un sistema, le llamamos de apoyo a la implementación de las normas. En ese sistema, las instituciones tienen que subir sus planes, ir mostrando cualquier modificación al plan, hacer un seguimiento de ir subiendo todos los documentos que van sacando internamente en las entidades para efecto de que la Contraloría pueda ver en la realidad cómo se está avanzando y también hay un espacio para mostrar buenas prácticas al interior del sistema, ¿ya? En este contexto, ¿ya?, los principales retos que nosotros vemos ahora a la implementación, ¿ya? Si ustedes ven, yo podría decir, mire, Chile está muy bien puesta. Tenemos la norma emitida, tenemos el plan de cuentas, tenemos el manual de procedimiento. Entonces, poniendo un caso para seguir el tema de Sama, ¿no es cierto?, que hablaba de las concesiones, que para nosotros es un tema muy importante. Tenemos la norma y tenemos el procedimiento. Pero la dificultad no está en eso, ¿ya? Y eso nos damos cuenta ahora. La dificultad está en ponerle valores a eso y en medir impacto respecto de esa contabilización. Entonces, lo importante es ver que una determinada decisión del país de contabilizar las concesiones tiene un impacto importante sobre las estadísticas fiscales. Entonces, en ese aspecto, los retos son muy importantes los retos, y los retos que les voy a mostrar acá yo son los que nosotros estamos pasando en este momento. Son muy de detalle, pero quizás les permite ver las situaciones en las que estamos. Primero, lo que nos hemos dado cuenta es que es muy necesario, bajo la NIC-SP, generar capacidades en los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien tenemos equipos de trabajo conformados por contadores, auditores, ingenieros comerciales, en esta materia de NIC-SP no se puede trabajar aislado como contador, se necesita trabajar con otras profesiones. Entonces, si vamos a hablar del tema de los bienes intangibles, no puede llegar el contador solo a una reunión a la Contraloría, porque la Contraloría le va a empezar a preguntar cosas y él no va a saber la respuesta. Tiene que ir con la gente de TI para poder analizar cómo se debe registrar un determinado hecho económico. Entonces, generar capacidades de trabajar en equipo, de entrar en otras materias, de poder comprender el lenguaje que tienen otras profesiones, es muy importante para la NIC-SP. Otro tema importante es el tema de la capacitación permanente. Nosotros hicimos una capacitación en la resolución 16, pero ¿qué nos hemos dado cuenta ahora que estamos implementando? Que hay, al empezar las instituciones a tener que aplicar las normas, están teniendo confusiones en la interpretación que ellas le están dando a la norma, y por lo tanto la capacitación permanente y focalizada de las entidades es muy importante para poder entender el negocio y poder ir en cada caso particular aplicando la norma. Otro tema también importante, yo les hablaba de que hay que armar trabajo en equipo.
Entonces, ahí tenemos un proyecto bueno con el Banco Mundial, que Dimitri ha estado con nosotros acompañándonos, donde hemos ampliado nuestra capacidad de capacitación. ¿Por qué? Porque el número de entidades son muy grandes y el grupo de personas que están en la Contraloría para capacitar es pequeño. Entonces, aquí hemos desarrollado una modalidad e-learning que nos permite llegar a distintas profesiones y a distintos niveles de aprendizaje. Esa modalidad e-learning la aplicaremos hasta el año 2019 a un grupo que ya está definido para poder que se vaya comprendiendo y se vaya dialogando en el IQCP, que eso es muy importante. El otro tema es el monitoreo de la reforma. Nosotros, en el caso de Chile, como está la función en la Contraloría, ¿qué hemos hecho? Nosotros decimos, mire, todas las normas, todos los ajustes que tengan que ver con la primera adopción son ajustes que se hacen a la apertura del ejercicio contable. Y por lo tanto, todos esos ajustes tienen que ser remitidos a la Contraloría. Eso nos ha permitido darnos cuenta de qué cosa, de que las entidades están mal interpretando la norma. Entonces, por ejemplo, un caso concreto, confunden una mala determinación en una vida útil de un activo con el deterioro, ¿ya? Y hacen ajustes. Entonces, el tema de monitorear el proceso es importante para estar viendo ahí, reinterpretando, indicando en qué caso se debe contabilizar un determinado activo fijo o un determinado activo intangible, y ahí el órgano que está emitiendo la norma tiene que tener una participación activa para ir aclarando los conceptos, ¿ya? Hay conceptos complejos y que si no se tiene claridad se confunden. Otro tema que también es muy importante, una vez que ya tenemos los procedimientos y todo, es establecer metodologías de medición de activos y pasivos. Y ahí es donde para nosotros es muy importante el compartir experiencia a nivel internacional. Tenemos que medir activos complejos, tenemos que medir bienes del patrimonio histórico, tenemos que, en el caso de Chile, porque Chile tomó la opción de que los bienes del patrimonio histórico se iban a activar. Entonces, hay que hacer medición del patrimonio histórico, hay que hacer medición de la infraestructura pública, de las concesiones, tenemos que establecer provisiones. Y ahí, la metodología de valorización, en el caso de nosotros en Chile, imagínense, con la lejanía, todo lo que son los avances, si no mantenemos esta relación entre países, si no nos conectamos con los órganos internacionales, Banco Mundial, BID, ¿no es cierto? Ellos tienen el conocimiento de otros países que están en la avanzada en esta materia y nos acercan a los expertos que han establecido ciertos avances. ¿Para qué? Para que nosotros no nos desgastemos inventando cosas que ya están. O por lo menos sepamos si hacemos una determinada metodología que nos estamos ajustando a los requisitos de la norma, y eso es muy importante. Para nosotros, en esta etapa, establecer metodologías de valorización es muy importante. El otro reto era el emitir guías de casos, ¿ya? En el caso de Chile, ahora estamos trabajando en una guía de bienes intangibles, porque las entidades necesitan bajar la norma a casos particulares. Y eso ayuda mucho a que se definan políticas, a que se apliquen los principios de la norma, el criterio de materialidad, importancia, ¿no es cierto? Eso, el tema de la oportunidad, todas esas cosas son muy relevantes para bajarla en esta guía y aplicarla a casos particulares. El otro tema importante es el tema de los sistemas informáticos. Yo le hablaba que teníamos un sistema informático. En el caso de Chile no tuvimos muchos recursos para poder modificarlo, pero claramente si uno está en un proceso así, tener un sistema informático integrado, alineado con las normas, ayuda mucho. Y también tener sistemas verticales importantes y alineados con el sistema integrado. Nosotros hemos tenido en nuestro país que hacer un esfuerzo las entidades para generar sistemas verticales, para poder llevar tema del activo fijo bajo norma, que podrían haberse hecho a través del mismo sistema vertical. El otro tema como reto para nosotros es el tema de los estados financieros en las notas, ¿ya? ¿A qué me refiero yo acá? Nosotros en Chile podemos sacar los estados financieros en forma automática del sistema integrado, pero las notas explicativas las tienen que hacer cada una de las entidades. Entonces, ahí nos ayuda un reto importante para nosotros como la profesión y para todos los organismos, es generar una taxonomía en IQCP que permita generar estos estados financieros y disminuir el trabajo que tiene que hacer cada una de las entidades. Lo que tenemos, otro reto también importante, es que tenemos que, cuando ya estamos implementando, tenemos que ir armonizando las normas con las nuevas normas legales que van surgiendo en cada uno de los países. En el caso de Chile salió una norma legal este año que modificó
el tratamiento de las transferencias en cuanto al control, a la entidad que tiene el control. Y eso implicó ya una modificación del procedimiento que nosotros habíamos hecho en la resolución 16. Entonces, esto es algo que tiene que estar haciéndose en forma periódica. Bueno, el otro tema importante es propiciar el uso de la información contable en la toma de decisiones. Y cuando hablamos de eso, es propiciar que todo este esfuerzo que estamos haciendo en materia de contabilidad también se use para la toma de decisiones, pero para la toma de decisiones también en la asignación presupuestaria de cada una de las entidades. O sea, que las entidades vayan a una discusión presupuestaria donde tengan elementos que puedan llevar desde la contabilidad, desde un detalle del activo fijo, donde pueden mostrar su inventario y mostrar el deterioro que están sufriendo su inventario y puedan pedir recursos teniendo todo eso como una base de antecedentes. Otro reto importante al cual tenemos que avanzar es este análisis de los estados financieros e interpretación, porque es muy distinto tener estados financieros del sector público y tener que interpretar los resultados de ese sector público. En esa materia, por ejemplo, yo veo que hay muy poco avance y a nivel internacional tenemos que recoger esas buenas prácticas para ir viendo una adecuada interpretación cuando ya tengamos los estados financieros full NIC-SP. El otro tema importante es preparar a los equipos de auditoría de cada uno de los países. En el caso de Chile, la Contraloría también tiene el control externo. Entonces nosotros tenemos que preparar a nuestros equipos de auditoría en conocer la norma a la cual van a ir a fiscalizar. Fiscalizar la NIC-SP tiene un componente, yo lo veo importante, que es que el auditor tiene que ver que el contador ha hecho varios análisis en el cual ha tomado juicio y ha tenido que interpretar ante opciones. Y ese análisis es un elemento adicional que por lo menos en el caso de Chile no estaba. Nosotros le damos la regla al contador registrado de una manera. En cambio ahora la NIC-SP abre un espacio en el cual el contador tiene que establecer ciertas decisiones en las cuales tienen que quedar bien documentadas para un trabajo de auditoría. Y para finalizar, el otro tema importante es el tema de generar expertos en materia. Ya aquí me acompaña una persona experta en concesiones. Necesitamos personas con esos perfiles que nos puedan precisar. Hay materias muy complejas, beneficios a los empleados, por ejemplo, en la cual necesitamos personas especializadas en las materias y que puedan ayudarnos a bajar esta información desde el punto de vista contable. Bueno, para el caso de Chile, el gran reto es el reto de ir hacia las normas internacionales con el sector municipal, con las municipalidades. Esperamos recorrer un camino exactamente en los mismos términos y con mejoras de lo que hicimos con el sector público. Ahí estamos recién iniciando para lograr una línea base que es necesaria para poder partir con las NIC-SP, que es asegurarnos que por lo menos todas las entidades cumplan con la norma vigente antes de entrar a las NIC-SP, que es un reto bastante importante que hay que hacer antes de partir para asegurar que estamos en un nivel base idéntico a todas las entidades. Bueno, aquí estas presentaciones entiendo que se las van a entregar, les dejo para no extenderme, son oportunidades que nosotros vemos en la NIC-SP para efecto de avanzar hacia mayor transparencia y mejor rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Efectivamente, les confirmo a todos los participantes que todas las presentaciones del evento se van a publicar en nuestra página www.crecer.org.mx a partir del lunes de la próxima semana para que estén pendientes. A continuación, voy a hacer un breve resumen. ¿Me podrían devolver la presentación? Un muy breve resumen de los principales temas que comentamos en esta sesión, así como algunos elementos generales de la contabilidad gubernamental. El principal objetivo de esta sesión fue tratar de convencerlos de por qué la contabilidad gubernamental no es un patito feo, no es una lengua muerta y no es un mal necesario. Y principalmente porque la contabilidad gubernamental no solamente sirve a los gobiernos para generar la información financiera confiable, comparable, oportuna para la toma de decisiones, sino también sirve para mejorar la transparencia y rendición de cuentas
asegurar la estabilidad fiscal y promover el crecimiento económico nacional, fortalecer el proceso de planeación de inversión pública, hablando de la administración de activos fijos, conocer la posición y desempeño financieros, así como el flujo de efectivo de la entidad o de un gobierno, incrementar la calidad de los servicios públicos proporcionados por un Estado, mejorar la comparabilidad y medición del desempeño público, así como mejorar la aceptabilidad y credibilidad de los gobiernos en general. El título debería ser Tendencias de contabilidad gubernamental. Las principales tendencias, algunas de ellas John las comentó en su presentación, es la adopción de las NIC, de la NIC SP única basada en flujo de efectivo, la transición de contabilidad basada en caja a contabilidad basada en devengado, adopción de las NICs de manera directa, es decir, tal cual, que realmente son muy pocos países quienes lo han logrado. En la próxima lámina vamos a ver algunos casos más específicos. Desarrollos de las normas de contabilidad gubernamental basadas en las NIC-SP, que es el caso más común en la mayoría de los países, y especialmente países OECD. Desarrollo de las normas de contabilidad gubernamental basadas en las NIFs o las IFRS utilizadas por el sector privado. Desarrollo de las normas de contabilidad gubernamental que no están basadas en prácticas internacionales, que es el caso de México, por ejemplo, en este momento. Y también armonización contable entre los diferentes niveles de gobierno, que también es el caso de México, es una experiencia bastante única a nivel mundial. En esta lámina podemos ver una lista de algunos países de referencia que han implementado las diferentes tendencias mencionadas en la lámina anterior. Principalmente son países de OECD, 36 países, sin embargo hay algunos otros países para que no quede muy vacío este cuadrito. Como ven, realmente la tendencia muy marcada es el desarrollo de las normas de contabilidad gubernamental basadas en las NIC-SP. Hay algunos países que lo han hecho con base en las normas internacionales de información financiera, y hay algunos países bastante importantes como Canadá, Francia, Japón, México, Estados Unidos, entre otros, que han desarrollado sus propias normas de contabilidad gubernamental que no están necesariamente basadas en alguna práctica internacional. Estos son algunos elementos críticos de una reforma en materia de contabilidad gubernamental. John ya comentó algunos de ellos. Para aquellas personas que están interesadas en conocer este tema, yo recomiendo mucho que leen cuando tengan la oportunidad el estudio 14 que mencionaba John. La verdad es que es un estudio bastante completo en general para aquellos que quieren conocer contabilidad gubernamental y específicamente para aquellos que están interesados a adoptar las NIC-SP por primera vez. Y algunos de esos elementos críticos son voluntad política, y el apoyo político a la entidad responsable de implementación de normas de contabilidad gubernamental, generalmente Ministerio de Hacienda o Ministerio de Finanzas, con excepción de algunos casos como el Chile y Panamá, donde el rector normativo en materia de contabilidad gubernamental es la Contraloría General de la República. Es la capacidad institucional de la entidad que será responsable de coordinar esta reforma, pero también obviamente de todas las instituciones individuales que van a tener que implementar el nuevo marco normativo. Es el marco legal normativo y el grado de su actualización de acuerdo con los nuevos requisitos, la existencia de sistemas tecnológicos compatibles con la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público y de la contabilidad basada en devengado en general. Obviamente la existencia de recursos necesarios, tanto financieros como humanos y materiales. Probablemente el factor humano aquí es uno de los temas más críticos, pero obviamente el presupuesto y los recursos financieros también es un elemento muy importante. Gestión de proyectos y de cambios. Creemos en el Banco Mundial que es un tema muy importante y sin embargo incluso en proyectos financiados por el propio Banco Mundial no le prestamos la suficiente atención. Pero en un proyecto de reforma como es la contabilidad gubernamental o como implementación de un sistema integrado de gestión financiera, este tipo de herramientas son sumamente importantes, incluyendo los aspectos de difusión, concientización y capacitación que comentaba Yolanda y María Teresa. Y finalmente, hablando ya de temas un poco más específicos, la implementación de la NIC-SP 17, propiedad, planta y equipo, y lo que es administración y control de registros de activos fijos y otros activos capitalizables, es un tema realmente crítico para
para el sector público y para la mayoría de los gobiernos, no solamente de la región, sino del mundo en general. Termino aquí, tenemos unos minutos más para pasar el micrófono si alguien del auditorio tiene alguna duda. Veo varias manos levantadas, vamos a tratar de entender el mayor número de personas. Creo que Karina fue la primera. Bueno, básicamente la pregunta, la verdad es que sería para cualquiera que lo pudiera responder, pero están justamente en los elementos críticos. Todos hablaron de algo importante, empiezo con la parte que John dice, no planificar es planificar el fracaso. Y justamente algo de lo que se habla más fuerte es la capacitación constante por la alta rotación. ¿Qué sería conveniente que en todas, a nivel Banco Mundial, a lo mejor igual con esos, se implementara la profesionalización de la gente que trabaja en el sector público? O sea, ya dejarlo como algo establecido, algo obligatorio. Hablábamos de la alta rotación que hay en México aquí cada 3 años, en la parte de Chile lo volvió a comentar, que los del 2016 ya no saben lo que está pasando en el 2017. Entonces, ¿qué hacer ustedes como instituciones que son las que están otorgando esos apoyos para lograr esta implementación, que se logre esa profesionalización, pero de manera obligatoria, en algún estatuto, ley, cambio, para poder que en estas concesiones se hagan y evitemos esos riesgos? ¿De acuerdo? ¿Es pregunta para el Banco Mundial específicamente o para todos? De acuerdo, tomamos un par de preguntas si les parece bien. Sí, por favor. Buenas, Carlos García de Managua, Nicaragua. Una pregunta en cuanto a las NIC-SP, que en el caso de Yolanda, ustedes como órgano contralor no tienen ningún conflicto, digamos, en crearlas y a la vez tener el sistema de control. Yolanda, tomamos varias preguntas y después contestamos. Para la maestra María Teresa Castro, usted habló ya de todo el proceso que es de implementación de la norma, de la ley, perdón, con todos los procesos que llevamos de avance, pero no mencionó respecto a cómo va el avance en las guías de cumplimiento. Sí me gustaría conocer la aplicación. Yo vengo de Oaxaca y estuvimos en la Contraloría dando una aplicación y un seguimiento con los municipios, pero no hemos visto así como qué avance hay en relación a nivel nacional. Hola, muy buenas tardes. Una pregunta para la maestra Yolanda. En la implementación de un sistema nacional de contabilidad, en el caso de Chile, ¿qué tanto, para lograr el éxito, qué tanto es voluntad política y qué tanto es desarrollo técnico? Y para la maestra María Teresa, una pregunta. Yo tuve la oportunidad de trabajar de cerca con el CONAC y alguna vez le pregunté al secretario técnico que por qué el CONAC no tenía una estructura propia. Esto es un edificio, unas instalaciones, unos programas, una TI. Le digo, ¿por qué no tienen un TI que pueda desarrollarse y aplicarse? Y él me decía que eran cuestiones políticas o cuestiones circunstanciales. ¿Usted qué opina al respecto? Y la siguiente es, ¿usted cree que en México hoy día la contabilidad nacional ya se utilice o cuándo la utilizaremos para la toma de decisiones? Porque la utilizamos nada más para llevar a la cárcel, pero no la utilizamos para la toma de decisiones. Muy buenas preguntas. Hacemos aquí un corte, contestamos esas preguntas y hacemos una segunda ronda porque hay varias inquietudes más. Yolanda, si quieres empezar. Bueno, primero la consulta del conflicto entre la contabilidad, entre tener la contabilidad y el control. Esto es algo que tenemos que siempre responder en la Contraloría, ¿ya? Pero para que se entienda un poco el contexto, en el caso de Chile, este proyecto de NIC-SP tendría que terminar como paso lógico con establecer una auditoría de estado financiero para todas las entidades que conforman la cobertura, porque en la actualidad en Chile solo entregan estados financieros, ¿ya? Auditados, me refiero a estado financiero auditado. Todas las entidades emiten estado financiero, pero estados financieros auditados solamente tienen algunas entidades
que por ley están obligadas a tener estado financiero auditado. El resto no. Entonces, este es un conflicto que ahora se nos va a presentar a nosotros como Contraloría. ¿Cómo siempre nosotros lo hemos explicado? La Contraloría dicta las normas y agrega y consolida, pero la Contraloría no lleva el registro de los hechos económicos, ¿ya? El registro de los hechos económicos lo hace cada una de las entidades. Entonces, ahí hay un tema de que uno puede decir, nosotros no llevamos la contabilidad, nosotros solo dictamos las normas, ¿ya? Eso por una parte. Otro aspecto, pero tienes toda la razón, que donde se produce el conflicto, en la medida que la Contraloría empieza a entrar en muchos detalles respecto de las decisiones para contabilizar, los organismos internacionales nos están diciendo que ahí puede producirse un conflicto. Entonces, vamos a tener que tener un cuidado cuando entremos a esta auditoría de estado financiero para poder velar que no entre este conflicto. Pero yo siempre les dejo una pregunta importante, esto de llevar la contabilidad en la Contraloría. Yo creo que tiene un beneficio que nunca se ve, que tiene que ver con las estadísticas fiscales. Cuando la contabilidad la lleva la Contraloría, la Dirección de Presupuesto no está tan libre para decidir respecto de qué o qué no va en el presupuesto. Porque nosotros dictamos las normas de qué es lo que se debe llevar también del punto de vista presupuestario cuando se ejecuta. Entonces, la contabilidad llevada en la Contraloría tiene ese plus, que cuando el gobierno quiere mostrar una determinada posición en un tratamiento, la Contraloría contrarresta ese peso dando el tratamiento técnico que se debe aplicar, más que un tratamiento en el cual quiero mostrar una posición para un determinado resultado. Entonces, eso es un tema que siempre lo dejo yo ahí en la vuelta para mirarlo también. Bueno, y la otra pregunta que me hacían era respecto de la voluntad política. Eso es muy relevante. El proyecto tiene que ser muy realista en lo que es la voluntad política. En el caso de Chile yo le dije no necesitábamos ley, pero sí necesitábamos recursos, ¿ya? La voluntad política, para ser muy realista, fue que bien que van con este proceso, ya, del punto de vista presupuestario, nosotros los vamos a acompañar, pero la verdad es que gran parte de las decisiones que se tomaron fueron por tener escasos recursos. Y la voluntad presupuestaria nos limitó al avance en el proceso. Entonces, la decisión de ir con el sistema integrado en las condiciones que estaba, tiene que ver mucho con este tema de la voluntad presupuestaria más que política en el caso de Chile, ya, en el cual se dijo no van a haber más recursos para esto. Y por lo tanto, el proyecto se dimensiona de una forma teniendo mucho que ver con la voluntad política y con la voluntad de la entidad presupuestaria en el cual nos limitaban los recursos. Entonces, el tema político y de los recursos es muy importante en un proceso así. María Teresa. Sí, respecto a las guías de cumplimiento. Las guías de cumplimiento era el nombre que la Unidad de Contabilidad y CONAC definieron antes de la reforma del 2015. En el 2015 ahora se llama marco de referencia y la autoridad competente para emitirlo es la Auditoría Superior de la Federación. En ese periodo de transición, este marco de referencia hoy es donde se está recabando tanto a estados como a municipios la información para saber el avance. Simplemente hubo un cambio hoy día de nombre, pero se está migrando hacia no solamente unas guías donde la contestación era un cuestionario binario de si cumples o no cumples. Se está dando mayor profundidad a las preguntas, mayor conceptualización y es la Auditoría Superior de la Federación la autoridad competente para emitir el nuevo marco de referencia. Respecto a por qué no tiene una estructura CONAC, yo creo que no se debe a una cuestión política. La ley fue prevista el CONAC con esta conceptualización de ser un consejo colegiado donde no tiene estructura orgánica, donde no recibimos un honorario adicional. Yo recibo mi emolumento solamente por ser titular, no así por ser secretario técnico, y todos y cada uno de los participantes se reúnen solamente para la toma de decisión, pero no está previsto en ley. Si estas fueran las necesidades y así fuera el alcance, se tendría que hacer una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a las reglas correspondientes de CONAC, pero hasta el día de hoy quizá no sea el mejor modelo, es con lo que hemos trabajado y es una cuestión legal más que política.
¿Y cuándo se ocupará la información contable para la toma de decisiones? Es una excelente pregunta. México históricamente ha presentado su información a nivel de flujo de caja, y el informe más conocido son los informes trimestrales que se presentan a la Cámara de Diputados, donde diversos servidores públicos de la Secretaría de Hacienda en una conferencia de prensa presentan el avance correspondiente. A partir de 2017, en este informe trimestral se incluye ya un apartado en materia contable para la toma de decisiones, y la Secretaría de Hacienda fue informada por diversas calificadoras que requieren mayor información a nivel contable, señalándose un compromiso futuro a partir de 2018. Sin embargo, ya desde el 2017 ya pueden ustedes consultar en los informes trimestrales indicios ya de una visión hacia la información contable. Esto tiene que ir madurando. Tenemos muchos años como país con un enfoque de flujo, y tenemos que ir migrando a este enfoque contable, pero ya estamos en ello. Lo pueden consultar incluso en la página de Hacienda, y si gusta el referente, con mucho gusto, quien es el responsable es el área de planeación económica, pero le haremos llegar la página correspondiente y hacia allá vamos, porque hoy día nos damos cuenta que la contabilidad es un punto muy importante para tomar mejores decisiones como país. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Tal vez muy rápidamente, Sama, John, si ustedes tienen algún comentario en términos de capacitación, cómo nosotros, organismos internacionales, podríamos apoyar a los diferentes países en términos de capacidad institucional y asistencia técnica. I think one of the requirements when you are migrating to the accrual basis is to assess the financial capability not just of the Ministry of Finance, but of the other government departments and other entities which are part of the reform process. The professionalisation, the enhancement of the finance capacity hopefully will lead to an enhancement of the satisfaction of individuals, so that they do feel that they're doing something highly useful. It is a risk that if you do train more accountants, then those accountants don't stay long enough, they move to the private sector. That is a problem, I think, in some parts of the world more than others, but it does crop up. In terms of training clearly needs to include those who are managers in the use of financial information, not just accountants. One of the risks that you have is that individuals don't stay long enough to benefit from that increase of financial acumen. Possibly you need to consider the extent to which, the time frame for rotation of posts. So no easy answers to this question, but it's certainly something that does need to be looked at and discussed both with the Ministry of Finance and individual departments. Thank you for this question. So I think one needs to address the origin of the problem, which is probably that the wage is not competitive in the public sector compared to the private sector. But in the meantime, if you don't have an expenditure policy reform in place, for PPPs specifically, we typically see that capacity is an issue because these are very complex long-term arrangements that need legal advisors, engineers, accountants, etc. And so we typically recommend a public investment /PPP unit that has the relevant experts in the Ministry of Finance. And we also recommend, in the meantime, as you build capacity, potentially hiring external advisors. It could be worthwhile to hire an external advisor when we're talking about very large contracts. And finally, in terms of the IMF work, we help support countries in building capacity. We offer technical assistance in this tool, plus other institutional legal framework elements of PPPs. Thank you very much.
Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo tendremos que cerrar la sesión. Sé que hay varias preguntas en el auditorio. Yo invito que se acerquen ahora al final de esta sesión con nosotros, con los expositores, y vamos a tratar de aclarar estas preguntas ya fuera de la sesión. Antes de terminar, quisiera también agradecer a mis colegas del Banco Interamericano de Desarrollo, Bianca Merchan y Demi Spritzer, por apoyarnos en coordinación de esta sesión. Y Rosa María Cruz, la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, por favor, acompañarnos para entregar los reconocimientos. Muchas felicidades, muchas gracias. Gracias. ¿Les parece bien? Que todas las preguntas muy interesantes. Gracias. Thank you very much. Let's take a picture. Vamos a tomar una foto. Yes. Foto. Yeah, no, pero vete al otro lado para que sean los dos juntos. ¿Está bien? Gracias por todo. Muchas gracias. Thank you very much. It was a pleasure. Gracias.